Ahora sí, vamos a iniciar. El tema del día de hoy, mis amados hermanos, lo he titulado justamente como Relájate y permite que Dios sea Dios. ¿Cómo ven ese título? ¿Verdad? Hay que relajarnos, hay que verdaderamente confiar en que Dios, en el soberano de nuestras vidas, pues está haciendo siempre lo correcto, que en sus manos está nuestra existencia y que Él como soberano, como amoroso Padre, pues siempre nos va a estar cuidando correcta y perfectamente bien. Y vamos a leer la palabra de Dios. Les pido que por favor vayan ahí a su Biblia y la abran en el libro de Éxodo. Éxodo, y vamos a estar leyendo el capítulo 15 y 16, para que por favor me sigan con su mirada, o en su defecto, si la quieren leer junto conmigo, adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos se abrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María les respondía: Canten a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, y allí, y ordenanzas, y allí los probó. Ay Dios, permítanme, que se me puso aquí negro. Bueno, a ver si alcanzo a leer. Y dijo: si oyen
atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieren lo recto delante de sus ojos, y dieren oído a sus mandamientos, y guardaran todos sus estatutos, ninguno enfermará de las que envía a los egipcios. Te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Capítulo 16. Dios da el maná. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acérquense a la presencia de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová les da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recojan de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de sus personas, tomarán cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que han de cocer, cózanlo hoy, y lo que han de cocinar, cocínenlo. Y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallarán en el campo. Serán 6 días lo recogerán, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron.
Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que Jehová les dio el día de reposo y por eso en el sexto día se da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenen un gomer de él y guárdenlo para sus descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando yo los saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para nuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Bendita sea la palabra de Dios, mis amados. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña y aquí es como podemos comprender el título de relájate y permite que Dios sea Dios. Simplemente relájate, deja que Él sea quien es. Miren, mis queridos hermanos, es un gran consuelo saber que en última instancia, quien tiene el control de todo lo que ocurre es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Normalmente cuando vienen a nuestras vidas determinadas tragedias o cuando las cosas salen terriblemente mal para nuestra percepción, quiero decirles que a final de cuentas Dios reina. El Señor reina con poder y autoridad. Y miren que a lo largo de la Biblia se mencionan muchas veces a Dios como el Señor soberano, como el omnipotente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que debemos de poner nuestra absoluta confianza en la soberanía de Dios, mis amados. Si Dios es soberano y en última instancia tiene el control de todo, te pregunto, ¿significa que te exima de responsabilidad por tus acciones? ¿O implica acaso que no tienes libre albedrío? Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña ambas cosas, porque la máxima soberanía de Dios al mismo tiempo nos da la responsabilidad humana y el libre albedrío. Nos convierte en moralmente responsables de las decisiones que tomamos. Y la soberanía de Dios también lo lleva a tomar Él decisiones que bien necesitamos nosotros para seguir adelante. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confiar con seguridad en el Señor soberano. Eso es lo que debemos hacer. Dios está y tiene el control último del universo. Él es el amo del universo, mis amados. Y por eso podemos declarar que el Señor reina por siempre y para siempre. Y también entendemos ahora que Dios juzgará al mundo con justicia y gobernará al pueblo, a los pueblos con equidad. Entonces, saber esto, pues da un consuelo enorme. Miren, puede que nunca sepamos en esta vida, en estos tiempos, por qué Dios permite que ocurran cosas que para nosotros son horrendas, cosas que no quisiéramos que pasaran, ¿verdad? Pero aun cuando no podamos saber en esta vida el por qué Dios permite todo eso, debemos confiar en la soberanía de Dios y seguir creyendo que nunca nos va a olvidar, que no nos va a dejar ni a desamparar, porque en los que confiamos en su nombre, los que confiamos y conocemos el nombre de Dios, pues jamás seremos abandonados a aquellos que buscamos la presencia de Dios, mis amados. Entre tanto, pues tenemos que aprender a seguir haciendo cosas especiales. Aun cuando estemos en situaciones críticas, debemos aprender a alabar a Dios, cantar salmos al Señor, al Rey Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra. También debemos proclamar sus proezas entre las personas que nos rodean, mis amados.
dando testimonio del poder de Dios que obra en nuestras vidas. Y por último, pues tenemos que seguir orando, porque el Señor es refugio de los oprimidos, es el baluarte en momentos de angustia, y Él no pasa por alto el clamor de los afligidos, de quienes vamos a su presencia en oración. ¿Ah? Entonces, Dios nunca va a ignorar nuestro clamor y siempre nos está dando la posibilidad de confiar cada vez más en Él. Ahora, ustedes y yo verdaderamente podemos relajarnos y dejar que Dios sea Dios simplemente, mis amados. Y eso pues nos lleva a aceptar la invitación de caminar con el creador de todo esto, ¿verdad? Debemos aceptar la invitación de caminar con nuestro Señor Jesús, porque pues la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es fascinante, mis amados. Nosotros pues sabemos, ¿verdad? Que con nuestras propias fuerzas difícilmente vamos a poder vencer. No podemos vencer muchas de las cosas que nos aquejan. Por un lado, por ejemplo, vemos como muchos hombres que se levantan en el nombre de Jesús, pues son desgraciadamente señalados, acusados, ¿verdad? Como Juan el Bautista, ¿se acuerdan cuando él se levanta en autoridad para declarar que Jesucristo pues era el Mesías, cuando dijo claramente que el reino de los cielos se había acercado? Por otro lado, hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que asistía a fiestas con toda clase de personas y entablaba amistad con quienes eran consideradas personajes de mala fama, lo acusaban por ser glotón, muchos dijeron que fue borracho, que era amigo de cobradores de impuestos, de pecadores. Y miren, hagamos lo que hagamos, hagas lo que hagas tú, puede que te malentiendan cuando levantas el estandarte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros ahora comprendemos lo que Jesús dice en su bendita palabra, que la sabiduría de Dios se demuestra por los resultados, ¿verdad? La sabiduría que Dios nos ha dado a últimas fechas, desde que nos atrevimos a exponernos a la palabra de Dios, pues ahora vemos que la sabiduría de lo alto se demuestra por el fruto que llevamos, por las acciones que tenemos. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver que esta es una indicación de que todos podemos hacer lo que es correcto y no preocuparnos por lo que los demás puedan llegar a pensar o a decir. Esto pues, nos lleva a una intimidad mayor con Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús también denuncia en las ciudades que él visitó y en las que obró grandes milagros, donde la gente no se arrepintió y no creyó, y afirma que el pecado de esas ciudades o de esas personas a las que les presentamos el Evangelio de Jesucristo es un pecado peor que el de Sodoma. El pecado de la incredulidad, mis amados, es quizá el pecado verdaderamente más grave de todos. Recuerden que para Dios no hay pecados grandes o chiquitos, pero sí podemos ver que el pecado que más nos enseña la palabra de Dios, que hasta simplemente no podremos ver a Dios si es que no tenemos fe. O sea, la condición de incredulidad nos lleva a no ver a Dios, a no poder verlo. Entonces, nuestro Señor Jesús nos enseña de tal forma que resulta evidente que debemos nosotros creer tanto en la predestinación, porque aquí es lo que dice la palabra, que Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir y todo lo que está ocurriendo y todo lo que ocurrió, pero también existe libre albedrío. Jesús nos enseña una cosa junto a la otra y pudiera parecer o sentirse como una paradoja, mis amados. Las dos cosas en apariencia son contradictorias, pero son ciertas a la vez. Recordemos que para entender las paradojas lo podemos entender desde el punto de vista de donde lo vemos, ¿ok? Si, por ejemplo, yo digo que soy hijo y padre al mismo tiempo,
si no pongo el contexto correcto y si ustedes no me lo comprenden desde el punto de vista que yo lo digo, pues desgraciadamente me van a poder decir, estás loco, ¿cómo puede ser padre e hijo al mismo tiempo? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de que delante de mis padres, de mis progenitores, pues yo soy hijo, ¿verdad? Y delante de mis hijos, de mis generaciones, pues yo soy padre. Entonces, no estoy diciendo algo equivocado, simplemente es poner el contexto correcto. Entonces, fíjense bien, no es que 50% seamos predestinación y 50% seamos libre albedrío. No, nuestro Señor Jesucristo dice que estamos 100% predestinados y tenemos 100% libre albedrío. Y esto podría parecer imposible, como les digo, pero Dios es capaz de trascender y aún así no distorsionar la libertad humana. En última instancia, vemos esto hasta en la misma encarnación de nuestro Señor Jesús. Él es 100% Dios y 100% humano. Totalmente Dios y totalmente humano. Ahora, ¿por qué hablamos de predestinación? Bueno, porque Jesucristo dijo que el Padre Celestial le había entregado todas las cosas a él y que nadie conocía al Hijo sino el Padre y que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Aquí vemos algo que está predestinado, solamente lo que Dios determinó que fuera es. Y es un gran misterio, mis amados, tratar de entender o dilucidar por qué Dios decide revelarse a algunos sí y a otros no. Hemos hablado también de que la salvación no es para todos, que nosotros hemos sido grandemente bendecidos. Somos más que dichosos porque Dios nos escogió. Y obviamente al escogernos en esa predestinación, pues somos salvos, ¿verdad? Venimos a los pies de Cristo porque Dios nos escogió y no nosotros escogimos a Dios. Entonces, ciertamente esto no se basa en la sabiduría ni en el aprendizaje. A veces los grandes intelectuales no pueden ver la realidad porque Dios escondió todas estas cosas de los sabios y de los instruidos para dárnoslas a nosotros, los que humildemente reconocemos que hay un Dios vivo y verdadero por fe. En ocasiones la gente de poca o ninguna educación o quienes son muy jóvenes, por ejemplo los niños, pareciera tener que ellos tienen una comprensión muy profunda de quién es Jesucristo, ¿verdad? Y por eso nuestro Señor alababa al Padre Celestial, al Señor del cielo y de la tierra, al amo del universo, porque Él, ese amo del universo, se mostró a los sencillos las cosas que Él escondió de los sabios y los entendidos. Se dan cuenta de que, por ejemplo, nosotros, aun cuando estamos muy faltos de muchas cosas, de entendimiento, de aprendizaje, hasta de pues un estudio muy completo, a Dios le ha placido darnos la bendición de poder comprender la palabra de Dios cada vez mejor. Y no así los grandes intelectuales que se jactan de su supersabiduría, que desgraciadamente niegan siquiera la existencia de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está la situación, como les digo, que no para todos es la salvación y vida eterna. Y eso solamente le corresponde al Padre en su soberanía determinar quién sí se va al cielo y quién no, quién se va al infierno. ¿Eh? Y también vemos ahora lo del libre albedrío. Nuestro Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Eh? Esa invitación de acudir a Jesús es para todos, para absolutamente toda la humanidad. Nadie está excluido. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo siempre fue incluyente. No excluyó a nadie, no hizo acepción de personas. Y por lo tanto nosotros tenemos que vivir esa misma situación. Yo he enseñado que como iglesia aljaba de Dios, nosotros no hacemos acepción de personas. Nosotros recibimos con amor y con los brazos abiertos a todas aquellas personas que tengan la necesidad de conocer a ese Dios vivo y verdadero.
y no les vamos a imponer cargas, ni les vamos a imponer legalismos, porque realmente lo que necesitamos en mostrarle a las personas que vienen a buscando de Dios por una necesidad, por una condición particular, necesitamos mostrarles el amor de Dios antes que la ley, antes que el legalismo, mis amados. Todos somos invitados, todos tenemos la posibilidad de aceptar la invitación de Jesús o de rechazarla. Y quienes se acerquen a nosotros porque han aceptado la invitación de Cristo, pues lo mejor que podemos hacer es mostrar el amor de Dios para sus vidas. Y bueno, entonces, entendiendo esto de que nosotros tenemos la libre toma de decisiones, pues de alguna manera resulta un tanto difícil esclarecer esta condición de estos dos conceptos, esta paradoja. Pero voy a tomar un poquito una ilustración que me va a poder servir de ayuda para que ustedes puedan comprender lo que se estaba comentando en esta noche. Les voy a pedir que por favor se imaginen un salón con un acceso en forma de un arco. Han visto esas puertas, ¿no? Y que en la parte exterior del arco tiene inscritas las palabras allí en el arco: vengan a mí todos. Es decir, todos son invitados a ese salón. Entonces, cuando entras allí, ahora del lado interno de ese mismo arco, ahora está escrito: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, miren, en otras palabras, el libre albedrío es una doctrina para todos, para absolutamente todos. Nadie puede decir, no seré cristiano porque no he sido escogido. ¿Por qué? Porque la invitación es para todos. En la entrada de ese arco, de esa puerta con forma de arco, dice, vengan todos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos. Ahí está, en que no hace acepción de ninguna persona, ¿ok? Entonces la invitación es para todos. Pero por otro lado, la predestinación es una doctrina de afirmación y seguridad para quienes ya somos cristianos, para quienes aceptamos la invitación y atravesamos esa puerta. Entonces, una vez que aceptamos la invitación e ingresamos al salón, ahora ya podemos saber, porque ya podemos leer la parte de adentro, que Dios te ha escogido y por lo tanto estará siempre contigo. Entonces, tú tuviste la oportunidad de ejercer tu libre albedrío, si entrabas o no entrabas por esa puerta. Si tú no entras por esa puerta, o alguien no decide no entrar por esa puerta y solamente lee la inscripción que dice, vengan a mí todos, o sea, ahí está leyendo, hay una invitación, tú decides si entras o no entras, pero tú no puedes leer lo que está dentro de ese arco, porque no has entrado, ¿ok? Entonces, tú no vas a poder conocer al Padre, sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. O sea, aquel que haya entrado por la puerta, pasado, y entonces ahora el Padre Celestial se muestra y estará siempre con aquel que decidió venir a los pies de Cristo. Amén. Esa es la realidad de lo que es esa paradoja entre el libre albedrío y la predestinación. ¿Y por qué decimos todo esto, mis amados? Porque a final de cuentas tenemos que aprender a relajarnos y dejar que Dios sea Dios porque hemos sido predestinados. A mí, la verdad, me encantan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en un mundo lleno de tensión, de hostilidad, donde hay tantas personas que están cansadas, trabajadas, agobiadas, Jesús promete descanso. Ofrece tomar la carga de esas personas y reemplazarlas con la carga que Él impone. ¿Se acuerdan cuando habló acerca del yugo? Eh, el yugo es un elemento, una pieza de madera que Jesús probablemente habría fabricado en su carpintería. Recuerden que él venía
de la casa donde José, pues, ejercía el oficio de carpintero y por lo tanto seguro que nuestro Señor Jesús aprendió muchísimo de la carpintería. Ese yugo era un marco de madera que unía a dos animales, por lo general eran dos bueyes, ¿verdad? Y los unía por el cuello, permitiendo que ambos, esos dos animales, tiraran juntos de un arado o de un carro. Entonces, la función del yugo era hacer que las cargas fueran más fáciles de llevar. Y obviamente podemos ver esa hermosa imagen al mismo paso con nuestro Señor Jesús, el cual comparte nuestras cargas, haciéndonos soportar las pruebas y enfrentar las batallas de manera que resulten suaves y ligeras. Yo creo que tú te has dado cuenta, ¿verdad? Que en Cristo has pasado cosas dolorosas, a lo mejor has pasado por pruebas, por situaciones críticas, pero con Cristo son llevaderas esas cuestiones. Yo me recuerdo el día que falleció mi papá, estando nosotros en Cristo, mis amados, sí es un dolor, obvio que es un dolor la pérdida de un ser amado, la ausencia física siempre trae tristeza, trae desconsuelo, pero en Cristo, mis amados, al saber a dónde está mi papá, nosotros pasamos ese tramo, ese duelo, pues de una manera completamente diferente. No sentimos tanta carga como yo veo, eh, como mucha gente que no conoce de la palabra sufre una carga espantosa, terrible cuando uno de sus seres amados fallece. Entonces, nosotros al venir a Cristo, el Señor lleva toda nuestra carga, nuestro peso, nuestra condición y nos deja el peso que Él trae para nuestras vidas. Es un peso ligero cuando atendemos a la palabra de Dios. Miren, nuestro Señor Jesús no es un esclavista, ¿eh? No es una persona, no es un Dios que te quiere mantener esclavo. No. Cuando nosotros seguimos el plan que Él diseñó para nuestras vidas, llegamos a una carga que no es áspera, llevamos una carga que no es dura, llevamos una carga que no es punzante y mucho menos opresiva, sino que llevamos verdaderamente en Cristo Jesús una carga confortable, afable, agradable. Entonces, cuando hacemos lo que Jesús nos pide, pues Él nos da la fuerza y la sabiduría para hacer lo que Él mismo nos está pidiendo. Y entonces es así como llevamos nuestra carga con Él. Obvio que habrá desde luego muchos desafíos, muchas dificultades, pero también habrá alivio y ligereza. Entonces, mis amados, ¿cómo preferimos vivir nuestra vida? ¿Cómo preferimos llevar nuestra carga? Jesús te dice, ¿estás cansado? ¿Estás gastado? ¿Te sientes agobiado? Ven a mí, ven conmigo y vas a recuperar tu vida. Yo te voy a mostrar, dice nuestro Señor Jesús, cómo tener un descanso verdadero. Camina y trabaja conmigo. Mírame para ver cómo hacerlo. Aprende los ritmos no forzosos de la gracia. El Señor Jesús te dice, no pondré sobre ti nada pesado ni desajustado. Mantén en mí, mantente en mi compañía, dice el Señor, y aprenderás a vivir con libertad y con alivio. O sea, a final de cuentas lo que nos está diciendo nuestro mismo Señor Jesucristo, simplemente relájate y deja que Dios sea Dios. Amén. Mis amados, nosotros podemos verdaderamente ver la gran promesa que el Señor Jesucristo nos está dando para que nuestra alma descanse en Él. Y recuerden que Dios cumple sus promesas. Cuando tú verdaderamente vienes y te dejas en las manos de Dios, allí es cuando encuentras paz, sosiego, descanso. Allí es a donde no encuentras apuro, donde esa angustia, esa inquietud empieza a disiparse, porque el amor de Dios te llena, porque la presencia de Dios suple
toda necesidad, porque la presencia de Dios llena nuestra copa, la rebosa. Tú y yo podemos acudir a Dios constantemente, en todo momento, y entregarle nuestras cargas, mis amados. Todo eso que tú y yo no vamos a poder hacer, que tú y yo no vamos a poder, no tenemos la capacidad para poder llevar a cabo empresas que necesitan de algo sobrenatural, no lo vamos a poder hacer. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos promete que Él va a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Tú y yo tendremos que hacer lo que nos corresponde humanamente, ¿verdad? Por ejemplo, en la condición de una enfermedad, pues lo que nos corresponde es atendernos, comer bien, hacer ejercicio, si hay la necesidad de tomar algún medicamento, pues hacerlo en tiempo y en forma. Pero muchas veces nos damos cuenta que aún haciendo todo eso no nos alcanza. Y aunque podamos estar súper bien alimentados, bien medicamentados, bien ejercitados, bien dormidos, descansados, todo eso, no nos alcanza. Entonces, Dios promete que Él llevará nuestra carga. Y entonces, lo que humanamente no podemos hacer tú y yo, Él lo va a hacer. Pero solamente cuando tú lo dejas que Dios sea Dios. Porque si tú agarras y le dices, Señor, por favor, ayúdame, pero tienes ese mal concepto que quién sabe de dónde salió, que dicen, así como dice la Biblia, así como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré, que eso no viene en la Biblia en ninguna parte, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el ayudarnos a nosotros mismos vamos a provocar lo que solamente Dios puede hacer. Tú y yo no le podemos ayudar a Dios. No, no tenemos por qué ayudarle a Dios, ni siquiera en pensamiento, mis amados. Tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios y que Él tome el control absoluto de nuestra situación. ¿Se acuerdan de lo que sucedió por allá con este buen Abraham y Saraí, su esposa, en ese momento? Bueno, pues ellos querían tener hijos, ¿verdad? Y bueno, pues como no podían porque Saraí era estéril, pues ¿qué fue lo que sucedió? Que no dejaron que Dios fuera Dios y que llegara en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios, la bendición de un hijo. ¿Y qué hizo Saraí? Pues llevó a su criada llamada Agar para que se acostara, para que tuviera relaciones sexuales con su esposo Abraham. Y entonces, pues les nace un hijo a Abraham y a Agar y lo llaman Ismael. Y vemos cómo Dios, pues en la promesa que él hizo, porque recuerden que él va a cumplir todas sus promesas, que él respalda su palabra. En su palabra le dijo a Moisés, a Abraham, perdón, que de él iba a ser una nación grande, ¿verdad? Que sus generaciones iban a ser incontables, como los granos de arena que tiene la playa, o como las estrellas que tiene el firmamento, el universo. Y como Abraham y Saraí en ese momento no le creyeron a Dios, ¿verdad? De momento, pues se dejaron llevar por la idea de que vamos a ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces le has querido ayudar a Dios? Y vemos la catástrofe que se generaron, porque después Ismael y Agar vienen a ser un rompecabezas para la vida de Sara. Y fíjense que ahora ya le cambié el nombre, ya era Sara, cuando después de que da a luz a Isaac, el hijo de la promesa, ella le pide a Abraham, ahora Abraham, que sacara a su criada con su hijo, porque no iba a heredar, obviamente, Isaac con Ismael. Y entonces ahí se genera el gran problema que hasta el día de hoy existe entre los ismaelitas, que viene a ser el mundo árabe, ¿verdad? Todo el mundo islámico, contra el mundo judío. Y ahí estamos viendo la realidad de la situación. Entonces, si tú y yo queremos ayudarle a Dios, seguramente vamos a hacer cosas atroces, porque no tenemos la capacidad.
no podemos saber qué realmente necesitamos siquiera nosotros. Entonces, fíjense bien, vamos a observar a través de la lectura bíblica que hicimos de Éxodo 15 y Éxodo 16, cómo Dios realiza sus propósitos. Y allí es a donde dejamos que Dios sea Dios, cuando Él realiza sus propósitos. Miren, Dios realiza sus propósitos pese a nuestra debilidad, pese a nuestra vulnerabilidad, pese a nuestro pecado. ¿Se recuerdan que Jacob, justamente ese nombre quiere decir el usurpador, era un engañador? Ujú. Y así como Jacob, pues él cosechó lo que sembró. Ujú. Sembró engaño y cosechó el engaño de su suegro Labán. Ujú. ¿Se acuerdan que justamente vamos a ver cuando en Génesis se recuerdan que Labán primero le dio a su hija la mayor y después ya le dio a la hija que Jacob quería? Y luego prosiguió un ciclo de engaño, ¿verdad? Engaño tras engaño. Y esta es una historia extraordinaria de engaño propiamente y también de infidelidad y de deslealtad. Pero vemos cómo de algún modo en todo esto Dios obró sus propósitos para los individuos implicados, para el pueblo de Israel, por ejemplo, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y para el futuro del pueblo de Dios que ahora somos la iglesia. O sea, Dios va a obrar siempre su perfecto plan, su propósito. Miren, en el nacimiento de los hijos de Jacob se vio implicado gran parte del pecado y la decepción de la humanidad. Sin embargo, en todo, Dios llevaba a cabo sus propósitos para las 12 tribus. ¿Se acuerdan de la oración de Raquel que halló finalmente respuesta con el nacimiento de José? Bueno, pues igual que Dios, él tuvo, Dios tuvo el control de la vida de todos ellos. Y al igual que eso, tú y yo podemos confiar en que en última instancia, Dios también tiene el control de tu vida y de mi vida, y que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, los que hemos sido llamados de acuerdo a un propósito, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, eso lo dice en Romanos 12:2. Ustedes y yo hemos sido llamados para un propósito eterno. Ujú. Entonces, allí es donde debemos relajarnos y dejar que Dios sea Dios. La palabra emuná, ¿se acuerdan? Que hemos leído y que hemos declarado infinidad de veces a lo largo de todos estos comentarios y devocionales. La palabra emuná nos lleva a comprender que todo proviene de Dios, que todo lo que vivimos es porque Dios así lo quiso. Viene del Eterno, viene del amo del universo, ¿verdad? Que de su mano tomamos todo, absolutamente todo, lo bueno y lo aparentemente malo. Y recuerden ya esta expresión constantemente, lo aparentemente malo. ¿Por qué? Porque es aparentemente malo lo que tú y yo vemos como malo, porque justamente es muy aparente porque Dios lo va a utilizar a final de cuentas para bendición nuestra. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, para los que cumplimos un propósito. Ujú. Se los voy a leer nuevamente en otra versión. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, con su plan eterno. Entonces, esto nos tiene que llevar a dejar que Dios sea Dios. No le ayudes. De verdad, te lo pido del corazón en el nombre de Jesús. No le ayudes en tu enfermedad. No le trates de ayudar a Dios en tu situación económica. No le trates de ayudar a Dios en tu condición de vida. Deja que Dios sea Dios. Y si Dios te está llevando a pasar por situaciones aparentemente malas, dale la gloria a Dios, porque a final de cuentas eso te va a traer una enseñanza de vida y te va a llevar a un nivel mayor de fe. Entonces hoy tenemos que aprender a darle gracias por utilizar incluso a gente débil, vulnerable, pecadora. Gracias porque nos usa a ti y a mí.
¿verdad? Gracias porque aunque nos ama tal y como somos y nos ama tanto que no nos deja tal y como somos, Él nos transforma, ¿sí o no? Él nos está llevando a ser diferentes, a ir pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro carácter se está cada vez transformando más y más al carácter de Cristo. Dios nos está llevando a no conformarnos con la mediocridad, mis amados. Muchas veces tú y yo hemos aceptado lo bueno y con eso nos conformamos, pero Dios no quiere que nos conformemos con lo bueno. Dios quiere, Dios quiere, mis amados hermanos, que darnos lo mejor, no solamente lo bueno, sino darnos lo mejor. Hoy hay que pedirle a Dios que nos ayude verdaderamente a ser responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones. Somos moralmente responsables delante de Él. Y que al mismo tiempo, aunque no lo podamos comprender, confiar en su perfecta sabiduría, en su soberanía, en su autoridad, mis amados. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que llevar esta condición de lo que hemos leído a través de los capítulos 15 y 16 de Éxodo, a ver que Dios en su gran sabiduría, en su gran soberanía, llevó al pueblo de Israel a pasar por el Mar Rojo. Él, como estudiamos anteriormente, abrió ese mar para que el pueblo judío pasara en seco. Y vimos cómo Faraón y su ejército pensaron que justamente iban a ir a destruir al pueblo allí, ya frente al mar. Ya los tenían acorralados propiamente. Cuando ven que se abre el mar y que pasan en seco los judíos, ellos dicen, pues vamos a pasar igual en seco, ¿verdad? Y los vamos a alcanzar y los vamos a destruir. Pero ¿cuál es la soberanía de Dios, mis amados? Que el Señor lleva a su pueblo a salir al otro lado del mar y justo cuando estaba el ejército de Faraón con sus carros y todo su potencial bélico, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor cerró los mares y acabó con todo. Seguramente los judíos, guiados por Moisés, posiblemente quisieron hacer algo, ¿verdad? Para poder ayudar a su pueblo, para poder ayudarle a la gente a salir más rápido, o a lo mejor quisieron hacer alguna otra cosa. Pero la gloria sea para Dios porque ellos simplemente decidieron permitir que Dios fuera Dios y que en ese momento Dios hiciera lo grandioso, lo que ningún ser humano podría haber hecho. Y por eso viene un cántico especial, ¿verdad? Un cántico de júbilo, reconociendo la autoridad, la bondad, la majestuosidad, la grandeza de Dios. Y después, no conforme con esto, el ser humano, ¿verdad? Normalmente somos muy difíciles. Somos de un corazón duro, recio. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a murmurar en contra de Dios a través de Moisés y de Aarón. ¿Y qué sucede? Dios pues toma provisión y simplemente cuando era la gran necesidad del alimento, Dios vuelve a salir al quite, se comporta como Dios y empieza a proveer. Y de maneras sobrenaturales. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a mandar esa cantidad de palomas para que, de tórtolas, para que el pueblo que iba en ese peregrinar pudiera tener alimento hasta saciarse? ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a proveer esa escarcha fina que ahora conocemos como maná, que quiere decir, ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque no conocían algo similar. Pero Dios proveyó durante 40 años, mis amados. Seguramente hubo planes, hubo mentes entre
todos esos judíos que iban en la procesión, en ese camino hacia la tierra prometida, tratando de decirle a Moisés y a Aarón, ¿sabes qué? Mira, vamos a sembrar algo, vamos a hacer aquello, vamos a ayudarle a Dios porque nos vamos a morir de hambre. Y entonces Dios escucha eso y simplemente viene a una respuesta muy específica. En su soberanía, Dios se comportó como Dios. Y es lo que tenemos que aprender a esperar en el Señor, que Él se comporte como lo que es, pero nosotros comportarnos como hijos de Dios, sabiendo que el Señor ha prometido y que Él cumplirá, declarando todas las bondades y las bendiciones que Dios ha preparado para nuestras vidas, esperando en Él, esperando en Él. Esa es la fe. Eso es lo que nos lleva a entender que el Dios es soberano y que Dios va a hacer lo que necesite hacer para bendición nuestra. Amén. Entonces dejemos que Dios simplemente sea Dios. Amén. Vamos a terminar así el mensaje del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.